Hola, ¿y cómo están? Y volvemos con los videitos. Y la vez pasada estuvimos hablando acerca del encuentro que tuvo Abraham con aquellos tres hombres. Y vimos que ese encuentro fue particular porque entre los tres hombres, uno de ellos, pues todos eran ángeles, pero uno de ellos era un ángel muy especial, que no era tanto un ángel, sino más bien que era Jesús. Y vimos cómo se le hace una promesa a Abraham acerca de que le iban a hacer Isaac y que iba a ser hijo de Sara y bueno, le promete todo esto a Abraham. Pero también en medio de eso, el ángel, Jesús, Dios, dice que le va a contar a Abraham aquello que va a hacer. Y lo que le cuenta es acerca de lo que va a pasar en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios le cuenta eso a Abraham? O sea, ¿qué sentido tiene? Porque dice, ocultaré yo esto de mi siervo Abraham. Y bueno, y pues no es tanto ocultárselo. Es más que, ¿por qué tenía que contarlo? O sea, ¿qué tan necesario era? Bueno, ahí va un spoiler curioso. Todas las cosas que hace Dios, no importa cuáles sean, todas las cosas que hace Dios siempre son avisadas de una u otra forma antes de hacerlas. Y no me refiero a que haga amanecer todos los días y cosas por el estilo, o sea, sino más bien a las cosas que digamos donde Dios va a interceder. Por ejemplo, y pues el Apocalipsis cuando va a destruir el fin del mundo a todos los malos y nos va a llevar a los buenos, si Dios quiere voy a estar ahí, quién sabe, pero espero que sí. Entonces, esa clase de eventos, cuando sigue una ciudad, o cuando libera al pueblo de Israel, o cuando Jesús viene a la tierra, etcétera, 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 todas estas cosas son anunciadas por los siervos, los profetas, porque la misma Biblia dice que Dios no hará nada sin primero avisar a sus siervos los profetas. O sea, le está dando la oportunidad al profeta de que notifique o, por otro lado, de que interceda por esta ciudad. Y de hecho, así es como Abraham lo hace precisamente. Abraham intercede por ellos y les dice, se lleva así a Dios hasta que están en acuerdo de que si por lo menos hay 10 personas buenas en la ciudad, entonces no la destruye. Y Abraham creyó que con eso ya la había hecho. Y como mínimo tienen que haber 10 personas buenas porque ahí está Lot. Entonces, Lot es uno, la esposa es otro, las hijas son otros, los que se casaron con las hijas son otros y por lo menos un par de siervos y ya tenemos ahí los 10 sobrados. Pero es porque Abraham no entendía qué tan mal estaba Sodoma y Gomorra. Lo que pasa es que, y yo lo expliqué la vez pasada, nosotros los seres humanos nos acostumbramos a la maldad y aunque no la practiquemos, nos acostumbramos a verla. Entonces llega un punto en el que creemos que las personas están bien, que las personas que nos rodean son buenas, etcétera, pero no es así. En realidad son malas. En realidad son bien malas. En realidad se pasan de malas. Y para Dios ese pecado es evidente, pero para nosotros, porque vivimos ahí en esa ciudad de basura, no nos damos cuenta. Bueno, entonces habiendo dicho eso, vamos a continuar leyendo. El capítulo inicia diciendo, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hasta el suelo. Ok, paremos ahí un toque. Noten que Lot tiene una reacción muy semejante a la reacción que tuvo Abraham. O sea, Lot ya vivía dentro de la ciudad, ya ni siquiera era como que vivía fuera de la ciudad y comerciaba con esas ciudades, no. Él ya tenía su casa dentro de la ciudad, ya era, por así decirlo, un ciudadano de Sodoma. Pero cuando ve a estos dos, se va corriendo y hace algo muy parecido a lo que hizo Abraham. Y Lot no sabía que ellos eran ángeles. Él simplemente vio a dos extranjeros que venían, sabía que Sodoma no es un lugar así como que muy sano y muy seguro, y se fue corriendo para recibirlos y ayudarlos, o por lo menos hospedarlos, o sea, mostrarles hospitalidad tanto como se pudiera. O sea, Lot era muy buena persona. Lot era mejor persona que lo que soy yo o que lo que son la mayoría de las personas.
Son muy pocos los hombres que son tan buenos como Lot, pero incluso Lot, en medio de toda esa ciudad y perversión y daños que habían, se había normalizado para él el pecado y estaba bien estar en Sodoma, o sea, no estaba mal, incluso se hizo ciudadano de ahí y todo parecía ir muy bien. Entonces, ese es el peligro. Él seguía siendo un santo, todo estaba muy bien, pero por esa negligencia pequeña que tuvo cuando Abraham le dijo que se separaran uno del otro y él tuvo ambición de fortuna, por esa pequeña negligencia, aunque era un muy buen hombre, terminó en un lugar que no era así como que el más bueno para él y para su familia. Entonces dice en el versículo 2, y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. O sea, los ángeles estaban, digamos que, tentando o probando la buena voluntad de Lot. Lot sabía que en esa ciudad no era seguro quedarse en calle. O sea, no es como en la época actual. En la época actual viene una persona de otra ciudad o de otro estado, de otra provincia, no, depende cómo ustedes vivan, a una ciudad X del mismo país y no es como que va a levantar su tienda en medio del parque central y va a decir, sí, sí, aquí me voy a quedar, todo está bien. Y nosotros mismos sabemos que si hiciera eso, le podría ir muy mal, porque en la mayoría de las ciudades lo van a asaltar o le va a pasar alguna maldad. Entonces, era más o menos igual de feo en Sodoma, porque nosotros estamos más o menos en las mismas circunstancias que estaba Lot en Sodoma y Gomorra. Entonces, los ángeles, para probar qué tan bueno era Lot, se niegan e insisten en negarse para que él tenga casi que rogarles por ayudarlos. O sea, estaban probando qué tan buena persona era. Y es que nosotros a veces nos equivocamos y pensamos que los ángeles son como Dios, omniscientes, que lo saben todo. Y no es así. De hecho, nosotros estamos aquí en el planeta Tierra para que todas las criaturas del cielo nos contemplen, es uno de los propósitos, y nosotros podamos demostrar que si nos llevan al cielo, no vamos a hacer desastres allá. O sea, que si Dios decide perdonarnos, tomarnos, limpiarnos, hacernos un cuerpito nuevo, así todos angelicales, y llevarnos para arriba al cielo, no vamos a ir a hacer un destrozo y una de los diablos, literalmente, en el cielo. Entonces, ese es uno de nuestros propósitos. Y los ángeles y todos los seres celestiales están intentando comprobar eso. Y porque si usted lo piensa, o sea, es de tener cuidado. Es como que ustedes le dijeran en este momento que van a agarrar a un montón de gente que está en la prisión, que son un montón de asesinos locos, y se los van a traer a meter a la casa. Y pues usted no es así como que muy feliz que va a decir, sí, sí, tráigalos, tráigalos. No, no, y usted tiene que comprobar qué onda con esa gente. Más o menos así estamos. Entonces dice, mas él porfió con ellos, en el versículo 3, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura, y comieron. Vea qué interesante, comieron panes sin levadura. O sea, literalmente lo que comieron fue una santa cena. Vino sin fermentar, panes sin levadura y la demás cosa que comieron. Es muy interesante eso porque es simbólico. O sea, antes de que Dios los rescatara, comieron la Santa Cena, que la Santa Cena es una representación física de aceptar la salvación de Cristo. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Oigan eso, o sea, la mayoría de las personas no se ponen a pensar qué tan perverso estaba hecho Sodoma. Y los ángeles fueron ahí a comprobar si Sodoma estaba tan pervertido que era necesario destruirla. Lo mismo que en el diluvio, que el ángel bajó a cerrar la puerta del arca de Noé y a comprobar que de verdad la gente del diluvio y pues ya no tenía salvación. Entonces los ángeles, Dios siempre los manda y él mismo, como cuando esparció las lenguas en la torre de Babel, y dice, ahora descendamos y veamos y comprobemos su obra, hablando de los seres humanos que estaban intentando ponerse en rebelión contra Dios.
Entonces Dios siempre le dice a los ángeles, porque Él sabe, Él no ocupa ir a revisar, Él es omnisciente y omnipresente, pero Él siempre le dice a los ángeles, vamos, nos fijamos, ustedes van a estar seguros de que yo estoy haciendo lo justo. Y así es como funciona el proceso de salvación, así es como estamos en esta situación. Entonces yo creo que ustedes pongan atención lo perverso que tenía en este momento Sodoma, porque nosotros estamos exactamente igual que ellos en este instante. Entonces, dice, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, o sea, toda la gente que vivía en la ciudad de Sodoma, que eran hombres, o sea, para que ustedes me entiendan, no es que las mujeres eran las buenas y los hombres eran los malos, es simplemente porque Dios quiere dejar en claro, porque probablemente ahí habían de todo, había mujeres y hombres, pero solo cuenta a los hombres, porque quiere dejar en claro lo perverso que fue. Y dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones? O sea, ellos sabían que eran hombres que vinieron a ti esta noche. Sácalos para que los conozcamos. Y yo quiero hacer un paréntesis ahí. Cuando ellos dicen conozcamos, no está diciendo, uy, nosotros también queremos ver quiénes son, que son buenas personas, ¿o qué? No, no. Ellos, el término conocer en la Biblia de esa forma, cuando se dice conozcámonos o la conoció o lo conoció, no está hablando de, hola, mucho gusto, mi nombre es tal, no, es, digamos que es un acto biológico lo que están hablando ahí. Es lo que un esposo y una esposa recién casados hacen. Por eso dice que Isaac conoció a su esposa y se confortó en ella. Eso es lo que se refiere, o sea, la conoció como su esposa. Si me entienden a lo que me refiero y no puedo decir más porque YouTube me cancela, pero la conoció de forma biológica. Yo creo que eso es suficiente para que entiendan. Entonces, lo loco aquí es que piensen en unos, ¿qué? 5,000 hombres, y no eran 5,000 hombres de 30 a 20 años, no, no, eran 5,000 hombres donde habían hombres de 11 años, 10 años, 9, 8 años, hasta hombres de 60, 70, 90, 100 años. Y todos ellos, así bien perversos, lo que había pasado es que cuando ellos dos llegaron a la ciudad, los ángeles al propio se mostraron frente a las personas como seres muy hermosos, como un par de hombres muy bellos, no como ángeles, pero como un par de hombres muy hermosos. Y entonces, entre lengua y lengua, un hombre le dijo, ¿vieron los que llegaron? ¿Y vieron esto? ¿Y vieron aquello? Sí, sí, están guapísimos. Y lo vieron. Y empezaron de lengua a lengua a compartirse a toda la gente, las 5,000 personas así bien chismosos en toda la ciudad, de que habían llegado esos dos hombres y que Lot se los había llevado a su casa. Obvio que Lot había intentado hacerlo lo más callado, lo más cuidadoso posible, porque sabía cómo eran, en donde vivía, pero aún así se dieron cuenta porque ellos les estaba porfiando, o sea, porque no se quisieron ir de una con Lot, y obvio que lo hicieron al propio, para probar a la ciudad de Sodoma y para probar a Lot, pero el punto es que todos esos hombres, y ahí tuvieron que haber habido también mujeres, pero recalcan los hombres para que uno entienda la perversión que había, o sea, no eran un montón de mujeres desesperadas pensando en Henry Cavill cuando venía a la ciudad, no, no, eran un montón de tipos pensando en Henry Cavill cuando venía a la ciudad, ¿sí me entienden? O sea, no puedo decir el término porque si no YouTube me cancela, pero era sodomía. Si buscan en el diccionario qué significa sodomía, me van a entender, pero es la actividad que tienen dos del mismo género. Entonces, eran bien perversos, eran bien pervertidos. Y dice en el versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta detrás de sí. O sea, él tenía su casa, su mansión o cosa rara donde vivía, y al salir cerró la puerta para que ellos no entraran, y la idea de él era apaciguar a la gente. Y dijo, os ruego, hermanos míos, o sea, intentando hacer como de que, oiga, somos hermanos, comportámonos, porque Lot tenía una mente errada pensando que las personas no eran tan malas como realmente eran.
¿Por qué? Porque el ladrón juzga que todos roban, el mentiroso juzga que todos mienten y el adúltero juzga que todos adulteran. De la misma forma, la persona que es buena cree que todos son buenos, o sea, son muy inocentes, somos muy babosos. Y a eso fue lo que le pasó a Lot. Y dice, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y aquí es donde se evidencia que Lot no estaba muy bien de la cabeza ya. O sea, Lot ya había sido corrompido mentalmente bastante. Dice, he aquí, he aquí, yo tengo dos hijas que no han conocido varón, o sea, eran vírgenes. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. O sea, Lot estaba completamente mal de la cabeza. Iba a agarrar a sus dos hijas vírgenes, muy jóvenes, porque todavía no se habían casado, y en la antigüedad las mujeres se casaban muy jóvenes. Estamos hablando de que probablemente tenían unos 14, 13 años, una cosa así, y las iba a tirar afuera con todos los perversos, sádicos, horribles personas de esa ciudad, 5.000 hombres, a que de forma enferma abusaran de ellas. O sea, las iban a matar, literal, las iban a matar. Esa es la palabra. Entonces, Lot no estaba bien de la cabeza. O sea, Lot debió haberse hincado, haber pedido ayuda a Dios, haber abrazado a su familia, sí, tal vez haber salido e intentado calmar a la situación, pero no haber hecho ese tipo de oferta. Esa oferta demuestra que él ya no tenía tanta fe en Dios y además no estaba muy bien de la jupa ya. Pero no es que era un mal hombre, simplemente es que el pecado ya se le había hecho algo normal. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora traemos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia a Lot y se acercaron para romper la puerta. Entonces, eso es un evento muy común en las personas que son pecadoras. Cuando usted les dice que están pecando, cuando usted les recalca el pecado que están haciendo, lo tratan de santurrón, de juez, de quién lo puso a usted, qué le importa a usted lo que yo estoy haciendo y lo que yo no estoy haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Lot realmente no tenía esa intención. Lot lo que quería era hacerlos entrar en razón de esto no está bien, esto es muy perverso, aunque ustedes no crean en el Dios que yo creo, aún así esto es muy perverso, no lo vayan a hacer. Pero ellos ya estaban tan metidos en su pecado que cualquier persona que les dijera que estaban mal, lo confrontaban y lo trataban de forma violenta. Siempre las personas cuando entran en un pecado, sobre todo cuando es un pecado de esta índole, un pecado de sodomía, un pecado de trastornos de la sexualidad, para que me entiendan, siempre que son acerca de esa clase de cosas, actúan de una forma muy violenta cuando se les dice ustedes están mal. Ellos no quieren reconocer que están mal. De hecho, reconocen que ellos son los que están bien y que los demás son los que están mal. E incluso consideran justo hacerle violencia a la persona que les dice que no está bien. Y podemos verlo actualmente en cualquier marcha de ese tipo de marchas que ustedes saben a qué me refiero. No puedo decirlo porque YouTube me cancela y también me pueden ve esa clase de cosas. YouTube me puede notificar o me puede cerrar la cuenta, me puede hacer muchas cosas si yo digo ese tipo de expresiones que todos ya sabemos y entendemos a qué me refiero, ese tipo de marchas o huelgas de esa clase de cosas de sodomía. Eh, ¿Por qué? Porque actúan de forma violenta si alguien les cuestiona su pecado. Es tan simple como eso, es un pecado, están mal, pero si uno les dice que están mal o que están haciendo algo pecaminoso, automáticamente se convierte en su enemigo número uno y también en una persona que es intolerante, que es perversa, que es malvada, que no tiene amor en su corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos eso es lo que le estaba pasando a Lot y actuaron de forma violenta para atacarlo. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. O sea, ya ahí Lot debió haber dicho, estos tipos no son normales. O sea, uno de los ángeles, Lot, estaba arrinconado contra la puerta de la casa y el ángel abrió la puerta
que estaba presionando más de 5.000 personas contra Lot y haciéndole violencia. Entonces, el ángel abrió la puerta, agarró a Lot, lo metió, cerró la puerta y dejó a todos los demás afuera. Eso no es normal, una persona normal no hace eso, es demasiada fuerza. Entonces me imagino que ahí Lot ya empezó a decir, esto me parece curioso, yo creo que ustedes no son muy normales. Pero dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea, los ángeles, después de que metieron a Lot, castigaron a todos los hombres de la ciudad de Sodoma, a todas las personas, porque dice hombres, pero se refiere a todas las personas, eso es lo que se refiere, a todas las personas que habían en la ciudad de Sodoma que estaban intentando hacer eso. O sea, porque no fueron literalmente todas las personas de Sodoma, pero era casi toda la ciudad. Y los hirieron de ceguera. Entonces ya ahí Lot definitivamente dijo, sí, estos dos no son muy humanos que digamos, no creo que estos dos vienen de arriba, algo me lo dice, mi experiencia me dice que un humano no deja ciega a 5.000 personas. Entonces, ya Lot sabía que eran siervos de Dios. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ok, entonces le dan notificación a Lot y le dicen, vamos a destruir todo esto, usted agarra a los suyos, porque usted es el único varón bueno que hay aquí y su familia es la única que pareciera media buena. Entonces agárrenlos y sáquelos porque vamos a destruir toda esta ciudad. ¿Por qué? Porque han llenado la copa de la ira de Dios. O sea, lo que ellos acaban de hacer nos demostró que ya no tienen arreglo, que ya no se puede hacer nada por ellos, ellos ya no quieren cambiar. Satanás los tiene completamente en su poder y el mismo Satanás sabía, porque el plan original de Satanás era que Lot también se corrompiera tanto con esa ciudad, por eso le metió tanto esfuerzo a esa ciudad para corromperla, como para que también se echaran a Lot. ¿Por qué? Porque entre menos santos en la tierra, mejor, porque así no iban a ser el Mesías. Ese era el plan de Satanás. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esa ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. O sea, le pareció tan tonto a los yernos y a las otras hijas que tuviera ya casadas, que no quisieron acompañarlo. Por así decirlo, Lot tenía más hijas. No solo tenía las dos hijas que escaparon con él, sino que tenía más hijas. Solo le nacían hijas, no tuvo ningún hijo, pero aún así. Y entre esas hijas que se casaron con gente de Sodoma, otro error que cometió. ¿Y por qué lo hizo? Porque eso le ayudaba, digamos que a ganarse ciudadanía en Sodoma y un poco de respeto y tener mejor ayuda para los comercios y demás. Entonces era beneficioso económicamente. Y las hijas iban a estar bien porque probablemente eran hombres que estaban bien económicamente. Y probablemente él les había visto y dijo, sí, estos no son tan malos, pero es porque ya él estaba tan corrupto que no se dio cuenta la clase de hombres perversos a los que les estaba entregando a sus hijas. Y las hijas, que también ya estaban bien dañadas, cuando se casaron con ellos se terminaron de joder. Entonces ellos creyeron que Lot se estaba burlando de ellos, que estaba haciendo como una especie de broma o loco, o porque era un viejillo ya tonto y simplemente lo ignoraron y dijeron, sí, 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 señor, vaya, mañana hablamos. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, o sea, deja todo lo demás, deja todas las hijas que tienes, que no quisieron venir contigo, porque Lot atrasaba y atrasaba la situación y ellos ya no podían aguantar más, o sea, se iba a venir lo que se tenía que venir, estuviera Lot o no estuviera Lot, porque él ya se estaba aferrando a las cosas, él estaba ya aferrándose a Sodoma, diciendo como en Apocalipsis cuando los hombres lloran por la caída de la ramera y de la bestia y decían, ¿quién como esta? Más o menos, sabían que era mala, pero aún así añoraban porque les daba beneficios económicos en su vida. Entonces, decía, levántate, toma tus dos hijas y perdón, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad.
Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, y según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. O sea, Lot estaba tan necio y le costaba tanto separarse de la ciudad que tuvieron los ángeles que agarrarlo y llevárselo a rastras hasta fuera de la ciudad junto con sus dos hijas y su esposa, porque él estaba de necio. Y Jay, nosotros que somos unos pecadores, entendemos la situación de Lot. Él estaba abandonando no solo a las hijas que tenía ahí, sino también todos sus bienes y todo lo que había sembrado y trabajado durante todos esos años desde su niñez. Todo lo tenía que dejar atrás y escapar con lo que tuviera en el pantalón de dinero y con sus dos hijas y su mujer. Pero lo interesante es que si ustedes se ponen a pensar, lo lógico es que le hubiera pintado la raya y se hubiera ido rapidísimo y les hubiera dicho muchas gracias y apenas les da tiempo a los ángeles de terminar de decir las cosas porque él ya está intentando irse. Eso sería lo lógico, es como que ustedes le dijeran, en este momento va a estallar una guerra en su país y va a ser atroz y un montón de gente se va a morir y a ustedes les va a pasar lo mismo. Así que váyanse del país antes de que anochezca. Ustedes agarran todo, se montan en el carro y se van a 100 kilómetros, 200 kilómetros por hora por la pista, intentando abandonar la ciudad. Eso sería lo lógico que hagamos, pero la realidad es, sería tan fácil. Usted dejaría a sus hijos e hijas que están en la ciudad y que usted llamó y les dijo salgan y que no quisieron salir. Usted abandonaría la casa que tuvo y que le costó trabajo hacer para irse quién sabe a dónde sin nada. O sea, a Lot le faltaba fe, y la había perdido por haberse ido a Sodoma. Igual que a nosotros nos falta fe por el lugar en el que vivimos y porque hemos tomado malas decisiones. O sea, por no querernos ir de misioneros. Pero Dios le tuvo tanta misericordia por amor a él y por amor a Abraham, que había rogado por él, que lo sacó a fuerza de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. O sea, él lo que le está diciendo es, yo ya estoy viejo y si me pongo a correr hasta el monte, me va a terminar dando un infarto y ahí voy a quedar. Pero en realidad no era eso. En realidad esa era su maldad hablando, solamente que era su maldad envuelta en su bondad. O sea, Dios le tenía misericordia porque él lo estaba haciendo ciego en su pecado, ciego en el pecado que lo había rodeado, sin entender muy bien lo que estaba pidiendo, sin entender la falta de fe. O sea, si Dios había tenido misericordia de llevarlo hasta ahí, no le iba a dar un infarto en medio camino. ¿Qué sentido tendría eso? Es Dios, Dios no va a hacer que le dé un infarto subiendo el monte, pero lo que quería era otra cosa. Dice, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Entonces, lo que le dice a los ángeles es que hay una ciudad que es pequeñita y que como ella está tan apartada, no es tan mala, que por qué no lo dejan escapar a esa ciudad y entonces él va a poder estar ahí. Y lo que él quería era que en una ciudad iba a tener mayores oportunidades de volver a crecer económicamente y de estar un poco más cómodo. Eso era lo que le pasaba a Lot, eso es lo que tenía en la cabeza Lot. No era tanto miedo de que le diera un infarto. Y lo peor es que él dice, esa pequeña ciudad, que si no es pequeño, o sea, él estaba diciendo, lo que estoy pidiendo es algo muy pequeño, téngame misericordia. Realmente es un contraste muy fuerte entre lo que hizo Abraham. Abraham rogándole a Dios, agachado, o sea, de una forma muy humilde, por otros, para que los salvara por amor a Lot y a su familia, pensando que ellos estaban en Sodoma y Gomorra. Mientras que Lot está rogando que no destruya toda esa ciudad igual de perversa que Sodoma, igual de mala, que la deje ahí simplemente porque él no quiere verla tan dura viviendo en las montañas y apartado o en el desierto y sin recursos económicos confiando en Dios. En realidad es algo muy
perverso, es muy pecaminoso. Dios le tuvo misericordia y le tuvo amor porque aunque estaba en ese pecado y aunque tenía eso en la cabeza y seguía mal con eso, seguía siendo un buen hombre. O sea, había bien en él. Lo que pasa es que estaba muy cerrado de vista por culpa del pecado que lo rodeaba. Y entonces dice, y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salió sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. O sea, porque Lot se fue ahí, Zoar se salvó. Y es muy curioso, si ustedes se ponen a pensar, que Zoar debía de ser destruida. Zoar no debió de haber sobrevivido, debió haber sido destruida junto con todo lo demás. Pero como estaba ahí Lot, no sus hijas, ni su esposa, ni nadie, no, Lot. Como Lot pidió estar ahí, entonces Dios tuvo misericordia de toda la ciudad. O sea, lo que le dijo a Abraham, si al menos hubiesen 10 hombres justos, bueno, en este caso había un hombre justo, y Dios contuvo toda la destrucción sobre Sodoma y Gomorra hasta que ese hombre justo llegó a esa ciudad que también merecía ser destruida y que no destruyó por un hombre justo. O sea, Dios es muy misericordioso. Él no destruye al justo con el pecador. Y de hecho les da oportunidad a los pecadores. Muchos de las ciudades, de los lugares en donde nosotros vivimos, siguen ahí porque hay personas buenas como Lot, que sí tienen sus errores y meten la pata cada rato, pero que como son hombres buenos, Dios tiene misericordia de toda esa gente alrededor de toda esa ciudad por esos hombres. Y así es como es en la vida. Y puede hacer que seamos nosotros, puede hacer que no, puede hacer que nosotros estemos peor, pero, pero eso muestra la misericordia que tiene Dios acerca de Sodoma y Gomorra. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya se hizo muy largo y vamos a terminar el cuento de Sodoma y Gomorra después y de la destrucción que hubo y demás y de lo que le pasó a su esposa, etcétera, etcétera. Porque ya se nos hizo bien largo esto. Pero espero que les quede la idea más importante, que es la misericordia que le tuvo Dios a Lot y también el contraste que hay, porque ustedes imagínense a los seres celestiales viendo esto, todo este evento y entendiendo, viendo a Lot y entendiendo, Lot es bueno, ay, pero qué bruto. Más o menos así estaban todos los seres celestiales. Y también viendo a Dios y pensando en Satanás que decía que Dios es injusto y malvado, y volviendo a ver a Dios que había perdonado una ciudad entera de pecadores que merecían ser destruidos, que debían ser destruidos, porque si no iban a contaminar más alrededor de la tierra, y Dios les tuvo misericordia por un hombre, igual que en la actualidad. Créanme, en el mundo no está muy bien que digamos. Existen 8.000 millones de personas, si no me equivoco, en el mundo. Y de esas 8.000 millones de personas estamos exactamente igual que en Sodoma y Gomorra. Lo que hay son contados con la mano personas buenas en el mundo. Por gracias a esas personas buenas en el mundo es que todos los demás nos salvamos y tenemos oportunidad de llegar a arrepentirnos lo suficiente. Porque si no, Dios ya hubiera arrasado con todo. Entonces, la idea es intentar ser una de esas personas y agradecerle a Dios por esa misericordia. Entonces, Diosito me los bendiga y espero que haya servido de algo. Disfruten este sábado. Besitos. Chao.